A muchas personas les dijeron que la solución a sus problemas de dinero era hacer un presupuesto, anotar ingresos, anotar gastos, poner límites, cumplirlos. En teoría suena bien. En la práctica, a muchísima gente no le funciona. Hacen el presupuesto, lo siguen unos días, tal vez unas semanas, y después lo abandonan, no porque sean irresponsables. No porque no quieran ordenarse, sino porque algo no encaja. El presupuesto empieza a sentirse pesado, restrictivo, difícil de sostener, y entonces aparece la frustración. Te preguntas por qué, si estás haciendo lo correcto, el dinero sigue siendo un problema. La mayoría llega a una conclusión equivocada. Piensa que le falta disciplina, que no es constante, que no tiene fuerza de voluntad, que nunca va a poder ordenarse. Pero el problema no suele ser ese. El problema es que el presupuesto por sí solo no ordena. Si no entiendes tu comportamiento con el dinero, porque un presupuesto es solo una herramienta, no es una solución mágica, y cuando se usa sin contexto termina fallando. Muchas personas arman presupuestos perfectos en papel, todo cuadra, todo tiene un límite, todo parece razonable, pero la vida real no funciona en columnas. Aparecen imprevistos, cambian los ánimos, aumenta el cansancio, surgen gastos que no estaban previstos, y cuando eso pasa, el presupuesto empieza a romperse. No de golpe, sino de a poco, un pequeño gasto fuera de lo planeado, otro más, una excepción, después otra, hasta que un día miras el presupuesto y ya no te representa. Entonces lo abandonas, y eso genera culpa, porque sientes que fallaste, que no pudiste sostener algo básico, que el problema eres tú, pero no es así. El presupuesto falla cuando se construye sin entender cómo decides realmente, cuando se arma desde la lógica pero no desde la realidad. Porque no decides solo con la cabeza, decides con el cansancio, con las emociones, con el contexto del día a día, y si el presupuesto no contempla eso, se vuelve imposible de sostener. Muchas personas usan el presupuesto como una lista de prohibiciones. Esto no, aquello tampoco, esto solo un poco. Y vivir así es agotador. Cada gasto genera tensión, cada decisión genera duda, cada excepción se siente como un error. Entonces el dinero se vuelve una fuente constante de estrés. No porque falte, sino porque el sistema no acompaña cómo vives. El presupuesto no debería sentirse como una jaula, debería sentirse como una guía. Pero para que eso pase, primero necesitas entender algo clave. El orden financiero no empieza en los números, empieza en el comportamiento. Si no entiendes por qué gastas como gastas, por qué en ciertos momentos decides peor, por qué en ciertos estados te cuesta más controlarte, ningún presupuesto va a funcionar. Porque estarás peleando contra ti mismo, y esa pelea no se gana. Por eso tanta gente abandona presupuestos una y otra vez. No porque no sirvan, sino porque están mal planteados desde el inicio. En el siguiente bloque vamos a ver qué es lo que realmente debería venir antes del presupuesto. ¿Por qué entender tu forma de decidir vale más que cualquier plan en papel, y cómo cambia todo cuando el orden financiero se construye desde la realidad y no desde la teoría? Antes de que un presupuesto pueda funcionar, hay algo que casi nadie mira. No son los números, no son las categorías. No son las fórmulas, es la forma en la que decides cuando la vida no está ordenada. Porque el presupuesto suele pensarse en un momento de calma, lo armas cuando estás tranquilo, cuando tienes tiempo, cuando todo parece claro, pero la mayoría de las decisiones de dinero no se toman en esos momentos. Se toman cuando estás cansado, cuando estás apurado, cuando estás estresado, cuando tu cabeza está llena, y ahí es donde el presupuesto empieza a fallar. No porque esté mal hecho, sino porque no fue pensado para la realidad. La realidad es que no decides igual todos los días. No tienes la misma energía. No tienes la misma paciencia. No tienes la misma claridad. Y si tu presupuesto asume que siempre vas a decidir bien, te está pidiendo algo imposible. Por eso tantas personas sienten que el presupuesto es una lucha constante. Sienten que tienen que pelear contra sí mismas, que tienen que forzarse, que tienen que reprimirse, y eso no se sostiene en el tiempo. El dinero no se ordena desde la rigidez, se ordena desde el entendimiento. Cuando no entiendes en qué momentos decides peor, el presupuesto se vuelve una lista de reglas que no encajan con tu día a día. Entonces empiezan las excepciones. Hoy fue un día difícil, hoy me lo merezco, hoy no tengo cabeza para pensar. Y esas excepciones no son el problema es que el sistema no las contempla.
Un presupuesto rígido no acepta excepciones, las castiga, y cuando un sistema castiga lo humano termina rompiéndose, porque no puedes vivir todo el tiempo en modo control absoluto. La vida cambia, el ánimo cambia, las prioridades cambian, y si el presupuesto no se adapta se convierte en algo ajeno, deja de representarte. Ahí es cuando empiezas a ignorarlo. No porque no te importe el orden, sino porque el orden que planteaste no te está ayudando. Muchas personas creen que el problema es que gastan fuera del presupuesto, pero en realidad el problema es que el presupuesto no fue construido alrededor de su comportamiento real. No considera el cansancio, no considera el estrés, no considera los momentos de baja energía, no considera las decisiones emocionales. Y esas decisiones existen, te guste o no. Ignorarlas no las elimina, solo las vuelve invisibles. Entonces el presupuesto se rompe cada vez que la vida se impone, y eso genera una sensación muy pesada. Sientes que no puedes sostener nada, que todo intento de orden fracasa, que el problema eres tú, pero no es así. El problema es que estás intentando ordenar el dinero sin entender cómo funcionas, sin entender qué te lleva a gastar de más, sin entender en qué momentos eres más vulnerable, sin entender qué tipo de gastos aparecen cuando estás agotado o saturado. Mientras no mires eso, el presupuesto siempre va a estar en desventaja, porque estarás usando una herramienta lógica para resolver un problema que también es emocional. Y eso no funciona. El orden financiero no se construye ignorando el comportamiento, se construye integrándolo. Cuando empiezas a reconocer tus patrones, el presupuesto deja de ser un castigo y empieza a ser un apoyo. Pero para llegar ahí primero tienes que aceptar algo importante. No decides mal porque seas débil, decides mal porque eres humano, y cualquier sistema que no contemple eso está destinado a fallar. En el siguiente bloque vamos a ver qué cambia cuando el presupuesto se construye desde el entendimiento y no desde la exigencia, cómo se transforma de una jaula en una guía, y por qué cuando se adapta a tu forma real de vivir, por fin empieza a funcionar. El presupuesto empieza a funcionar cuando deja de ser una lista de reglas y pasa a ser una herramienta que se adapta a ti, no cuando te exige perfección, no cuando te pide control absoluto, sino cuando reconoce cómo vives realmente. Un presupuesto bien planteado no parte de la idea de que siempre vas a decidir bien. Parte de aceptar que hay días difíciles, días de cansancio, días de poca energía, días en los que pensar cuesta más, y eso no es un defecto. Es parte de la vida. Cuando el presupuesto contempla eso, deja de sentirse como una jaula, empieza a sentirse como una guía. Una guía que no te castiga por equivocarte, sino que te ayuda a volver al camino sin culpa ni frustración. El cambio clave está en esto. El presupuesto no debería decirte solo en qué no gastar. Debería ayudarte a entender por qué gastas. Cuando incorporas tus patrones reales, el presupuesto se vuelve más flexible y paradójicamente más efectivo. Empiezas a reconocer en qué momentos sueles gastar peor, qué tipo de gastos aparecen cuando estás cansado, qué decisiones tomas cuando estás estresado. Y al ver eso puedes anticiparte, no para prohibirte, sino para prepararte. Un presupuesto inteligente no elimina los momentos difíciles, los contempla, te deja margen para equivocarte sin que todo se rompa, y eso cambia la relación con el dinero. Porque ya no vives con la sensación de que cualquier error arruina todo. Sabes que el sistema está pensado para sostenerte incluso en los días malos. Cuando el presupuesto se adapta a tu comportamiento, el dinero deja de ser una pelea constante, dejas de sentir que estás fallando todo el tiempo. Dejas de castigarte por no cumplir un plan perfecto, empiezas a confiar más en ti, y la confianza es clave. Porque cuando confías en tu criterio decides mejor. No perfecto, no siempre, pero mejor. El presupuesto deja de ser algo externo que te impusiste y pasa a ser una herramienta propia, algo que te representa. Y eso hace que sea sostenible. La mayoría de las personas abandona presupuestos porque no se siente reflejada en ellos. Sienten que están intentando vivir según un modelo que no encaja con su realidad. Tú puedes hacer algo distinto. Puedes construir un presupuesto que parta de cómo eres y no de cómo crees que deberías ser. Un presupuesto que te acompañe en lugar de exigirte. Cuando haces eso, el orden financiero deja de ser una lucha y empieza a ser un proceso imperfecto pero real. El dinero deja de ocupar un espacio tan grande en tu cabeza, no porque ya no importe sino porque ya no es una fuente constante de culpa. Sabes que tienes un sistema que te sostiene, sabes que no todo depende de que tomes decisiones perfectas, y esa sensación es enorme.
El presupuesto bien entendido no te limita, te libera del ruido mental, te libera de la exigencia constante, te libera de la sensación de fracaso, y cuando el presupuesto cumple ese rol, el dinero deja de ser un problema permanente y pasa a ser una parte más de tu vida. No perfecta, no controlada al extremo, pero mucho más tranquila. Eso es cuando el presupuesto funciona de verdad.